Esto es Estudiando la Biblia con Propósito, un programa dirigido por Telmo Coronel, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amigos y amigas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Estudiando la Biblia con Propósito. Telmito, ¿cómo está esta vez? Bien, gracias a Dios. Seguimos estudiando la Biblia con ustedes, sacando los principios, los valores para aplicar a nuestra vida, sobre todo para aplicar, porque ¿de qué nos serviría si aprendemos de memoria y lo que sucedió mucho tiempo? Lo importante es en nuestro momento, nuestro tiempo, en nuestro contexto, en nuestra cultura, todas estas cosas que acontecieron en el tiempo de Jesús. En esta oportunidad vamos a estudiar la elección y la misión de los 12 apóstoles que eligió Jesús. Vamos a ir desarrollando cómo Él logró formar ese equipo de diferentes maneras. Y mientras vamos dando lectura, vamos a ir compartiendo este bello texto bíblico para aplicar a nuestras vidas. Y se puede poner en práctica en muchas cosas, no solamente en el ministerio de la iglesia, sino en cada una de nuestras actividades se puede aplicar este principio. Y vamos, Mateo capítulo 10, vamos a dar lectura desde el 1. Listo. Jesús reunió a sus 12 discípulos. A cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. A los 12 discípulos que Jesús eligió los llamó apóstoles. Estos son sus nombres. Simón. Vamos ahí. Primero vamos a ver el propósito. El Señor Jesús formó el equipo de diferentes maneras, de diferentes hombres, pero primero sabe qué es lo que requiere de cada uno de ellos. Primero tenemos que saber el propósito para emprender en algo. ¿Cuál es la misión? Pero antes de la misión tenemos que tener una visión de todo. Primero es la visión. El Señor Jesús visualizó el futuro de su ministerio. Después que visualizó qué es lo que él quería conseguir, entonces va a cumplir la misión. ¿Cómo cumplo la misión? ¿Yo solito? No. Tengo que formar un equipo. Mi permanencia aquí en la tierra es limitada. Tiene que quedar sucesores, y esos sucesores los eligió y los llamó apóstoles y les dio autoridad para cumplir esa misión. Esa autoridad de acuerdo a la misión y de acuerdo a la visión. Visión y misión van juntos. Entonces, vamos a ver que el Señor Jesús, para hacer este trabajo de sanar a toda persona, de liberar, de hacer tantas cosas, primero, Él enseñó conjuntamente, Él iba aprendiendo y también enseñando. Enseñó, predicó, sanó, liberó, profetizó, resucitó. Lo mismo quería que sus discípulos hagan. Por eso les dio autoridad, dice en el verso 1. Y luego vamos al 2. ¿Y qué menciona ahí en el verso 2? Adelante. A los 12 discípulos que Jesús eligió los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y Juan, hijos de Zebedeo; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos; Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el patriota;
y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Ahí está la variedad de hombres que formaron el equipo. La unidad en la diversidad. No necesitamos ser afines. En muchas ocasiones nosotros decimos, nuestro ministerio tiene que ser con gente afín, que todos tengan la misma formación, que todos, no. El Señor Jesús nos enseña que en la diversidad está lo mejor. Este principio tenemos que aplicar a nuestra vida, en familia. Nosotros somos diferentes, unos y otros en familia. Por más pequeña que sea la familia, nosotros somos diferentes. En la congregación, en la empresa, en donde quiera que vamos a formar, tiene que haber diversidad. Entonces, vamos a recordar cómo fue el llamado de Simón Pedro. Recuerden, fue llamado mediante un ejemplo de la pesca milagrosa. Cuando Jesús en la mañana, pronto, madrugado, ya estaba a la orilla del mar, cuando los pescadores regresaban realizando su labor, y un día estuvo ahí y le encontró a Pedro sin el resultado de su trabajo, sin pesca, y se realizó el milagro. Y Jesús le preguntó a Pedro, ¿te gustó la pesca? Y él dijo, sí, estaba encantado, estaba hasta, ¿cómo podríamos decir?, avergonzado de estar ahí con él. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Entonces le dijo, de aquí en adelante serás pescador de hombres. Ahora, usted ayúdenos otro ejemplo leyendo. Yo le hice un relato breve, rápido, de cómo lo llamó a Pedro, de acuerdo a Lucas capítulo 5. Y ahora usted, leyendo, mostremos cómo llamó a Felipe y también al otro amigo que le encontró de manera casual, aparentemente con otro discípulo que Jesús también lo llamó para que sea parte del equipo. Juan capítulo 1, verso, ¿cuál era? 43. Ya, muy bien. Al 51. Vamos adelante, vamos a ver cómo Dios le llamó a Felipe y a este otro amigo de Felipe. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás, contestó Felipe. Ahí pongámosle una pausa. Veamos dos cosas aquí. Primero, Jesús le llama a Felipe. Felipe de Betsaida. Se van, siguen recorriendo y Felipe le halla a su amigo Natanael. Y Dios, o el Señor Jesús, lo miró y él dijo, este va a ser otros de mis discípulos. Y a través de Felipe le encuentra a Natanael. Pero Natanael tenía muchas dudas. Así es. No. ¿Cómo puede ser que de Nazaret va a salir algo bueno? ¿De Nazaret saldrá el Cristo? Y ahí viene la interrogante para nosotros. ¿De mi familia saldrá algo bueno? ¿De mi pueblo? ¿De mi congregación o del ministerio que estoy liderando saldrá algo bueno? ¿De mi pueblo, de mi país saldrá algo bueno? A través de Cristo Jesús nos sorprende estas cosas. Y ahí
está bien, la parte humana de nuestra vida saldrá algo bueno tomándole la palabra a Natanael. ¿Qué pasó luego? Verso 47. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera, antes de que Felipe te llamara. Entonces Natanael respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús le dijo: ¿crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Y luego le dijo a todos, Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. Eso es lo sobresaliente de este llamado a, ¿cómo se llama él? Natanael. Natanael fue sorprendido cuando Jesús le dijo: antes que estuvieras bajo la higuera, seguramente había un calor sofocante, y él estaba de camino por ahí pasando y se quedó un tiempo bajo el árbol de higos, y Jesús le sorprende para él, que le dijo: antes que estuvieras en la sombra de la higuera te conocí. Tú eres un verdadero israelita, un hombre de principios, un hombre valeroso. Y él le dice: ¿cómo me conoces? Ahí está la parte de Jesús. Jesús conoce todo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Lo mismo que de Natanael. Entonces, estos dos ejemplos son maravillosos, sorprendentes para nosotros. Y dice: no te preocupes. ¿Por qué te sorprendes? De aquí en adelante, tú y tus compañeros verán los cielos abiertos y verás a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, esa expectativa. Veré algún momento a los ángeles que se mueven entre nosotros. Veré la presencia de Jesús donde nosotros estamos hablando de las cosas de Dios. Tenemos que ponernos esas expectativas, que el anhelo. Y si nosotros mantenemos esa enseñanza de Jesús viva, verán la presencia de los ángeles, verán los cielos abiertos y verán ustedes a los ángeles subir y bajar en esa escalera sobrenatural, descendiendo y subiendo a los ángeles. Entonces, de esa manera le llama a Natanael, así más o menos como lo llamó a Pedro desde la orilla del mar. Siga. ¿Qué más dice el texto? El texto. ¿Quién más fue llamado ahí? Después de Pedro y su hermano Andrés, también estuvo Santiago y Juan, son hijos de Zebedeo. Sí, ellos son del medio del ambiente de la pesca. Mire, él no llamó solamente a personas preparadas, intelectuales, también lo llamó a personas intelectuales, como a Mateo. Mateo sería considerado como un contador, como un ingeniero, como un economista, porque fue elegido por el reino de Roma para que sea cobrador de impuestos. Claro, y es como el traicionero. Claro, el traicionero, el mal visto por el pueblo, porque él explotaba, exprimía a la gente para beneficiar a los romanos, al pueblo opresor, en este caso, que estaban bajo el yugo del imperio romano. Pero Dios lo considera, o Jesús le considera apto para este equipo y lo llama a Mateo. Y ahí sucedió una convulsión, que la gente
criticaba que cómo va a reunirse con hombres pecadores, cobradores de impuestos. Lo mismo era con Zaqueo, el otro miembro de cobrador de impuestos. También podemos comentar el llamado de Judas, pero Judas, Simón el cananista. ¿Quién era Simón cananista? Era un político revolucionario que quería la liberación del pueblo de Israel del imperio romano. Y era un apasionado. Hablamos como, por poner un ejemplo, sería en su momento, no hablando de la época buena, es cuando se levantó Fidel Castro en Cuba para dejar de liberarse de ser una colonia americana, ¿no? Claro. Solo por poner un ejemplo bueno, ¿no? Sí. De buscar el bienestar de su pueblo, lo mismo que ha habido mucha gente en Latinoamérica que ha luchado por la liberación. Por supuesto, buscando los bienestar. fines buenos, pero los medios no son adecuados. Por ejemplo, tenemos en América Latina Simón Bolívar y otros hombres patriotas a su manera, buscando mejores días para su pueblo. Aquí Simón el cananista era de esas condiciones. Y así él ha llamado a hombres diferentes para cumplir esta misión grandiosa, maravillosa, para transformar al mundo a través del evangelio, de las buenas nuevas, con estos hombres, hombres comunes y corrientes, podríamos decir, porque que eran con sus debilidades y todo. Y poniendo un ejemplo, ¿por qué usted cree o cómo analizaríamos la elección de Judas, el traicionero? Muy bien, ahí está. El Señor Jesús sabía el pasado, el presente y el futuro de Judas. Y a pesar de Sin embargo, Él lo llamó. Y Judas también sería considerado como un contador, como un ingeniero comercial o como un economista, porque él era el que manejaba las finanzas del ministerio de Jesús. Entonces, Jesús llama a las personas a pesar de saber sus antecedentes no muy favorables o no favorables. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. Entonces, nosotros le preguntaríamos a Jesús en el momento adecuado, ¿por qué eligió a Judas? Porque él iba a ser traicionero o, siendo parte del equipo, iba a arruinar el ministerio, entre comillas. Entonces, ¿cuál sería su reflexión frente a eso? Yo creo que el hecho de que Judas estuvo ahí cumplió un propósito, ¿no? Quizás si no estaba Judas, ¿quién les daba información a los romanos para que le capturaran y todo lo que vamos a seguir estudiando y aprendiendo y comprendiendo quizás más adelante en el estudio de que cuál fue el fin por el que Judas estuvo ahí, ¿no? Una parte según lo que podemos ver, igual tiene que haber cuántos propósitos y en algún momento recibir esa revelación de saber cuáles han sido todos esos propósitos por los cuales Judas estaba ahí. Y otra razón también es para que nos demos cuenta, como aprendimos en la lección anterior, la compasión. Claro. Entonces, ahí también tenemos a Tomás como considerado como el hombre de la duda, ver para creer. Pero Jesús lo llamó a pesar de Tomás, que no era un hombre de fe, era un hombre práctico, quería ver para creer. Entonces, mire, nosotros podemos tomar como lección, no siempre Dios ocupa o Jesús llamó a personas perfectas, no, de todas las condiciones. Y también para aplicar a nuestra vida, a la familia, al ministerio o donde nosotros podamos aplicar esto, eso es de ver así, con estos ojos de Jesús. Él llama a su manera. Él es soberano. Él lo hace como Él desea. Así es. Por eso, más adelante veremos
que Jesús lo que confía más es en los niños. Y de pronto, veamos una cita bíblica adicional, cómo Jesús confía más en los niños que en los propios adultos. Vamos a leer el Mateo 11:25, cómo Jesús confía más en los niños. Y vamos a ver otras citas más. En ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo: Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que las mostraste a los niños. Muy bien, gracias. Gracias, David, por esa lectura de Mateo 11:25, y también vamos a agregar el 26, y con esto ya vamos finalizando la lección. Dice: en aquel tiempo respondió Jesús y le dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste o no revelaste estas cosas a los sabios. Mire, Jesús no quiso trabajar solamente con sabios preparados, sino con todo tipo de personas. No lo revelaste estos a los sabios, a los entendidos, sino lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así le agradó a Jesús, así le agradó a Dios Jehová de los ejércitos, al Espíritu Santo. De esa manera formó el equipo de trabajo para que sean estos misioneros, para cumplir también un trabajo de predicación, no solamente de ese tiempo, sino de ahí en adelante. Y nosotros somos los sucesores de los apóstoles, los sucesores de los discípulos de Jesús, y tenemos que estar cuidadosamente poniéndonos a las órdenes y también formando nuevos equipos de generación en generación. Así es. Así terminamos la lección de esta oportunidad. Qué bueno, es un placer poder haber aprendido y ver cómo Dios eligió variedad y tuvo compasión de todos, y a todos estuvo dispuesto a enseñar, a capacitar y a enviar. Lo importante es la disposición para prepararse y obedecer. Prepararse y obedecer. Oremos. Papito Dios, gracias por darnos estas lecciones que serán aplicadas a nuestras vidas para formar los equipos para trabajar, sea en la familia, en el ministerio o en la empresa, en el pueblo, en una nación. Necesitamos formar un equipo diverso para poder ver de diferentes puntos de vista las cosas, para seguir adelante cumpliendo la misión. Gracias por este privilegio de estudiar tu palabra y sacar estos principios, estos valores eternos y aplicar a nuestra vida. Y de esta manera difundir a través de todos los medios para que no estemos caminando de una manera errónea, sino de una manera sabia. Aunque Dios no trabaja solamente con los sabios, con los entendidos, Él prefiere a los niños porque tienen un corazón dócil, una mente dispuesta para recibir las riquezas de Dios en las enseñanzas. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por este momento, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hasta el próximo programa. Muchas bendiciones. Gracias por ir estudiando con nosotros y también compartiendo con más personas. Bendiciones. Hasta un próximo episodio. Este fue el programa Estudiando la Biblia con Propósito, junto a Telmo Coronel. Visítanos en nuestra página web www.telmocoronel.com. Síguenos en todas las redes sociales como Telmo Coronel. Hasta el próximo programa.